En este episodio, el dilema del real estate, ¿los REITs o los fondos privados? Mi nombre es Federico Tesoro, soy el director ejecutivo de Total y te doy la bienvenida a este episodio semanal donde hablamos de inversiones inmobiliarias comerciales globales. Hoy vamos a hablar de un tema muy común dentro de este segmento de inversión inmobiliaria, que es la comparación entre los llamados REITs y los fondos inmobiliarios. ¿Qué son los REITs? Los REITs son las siglas del Real Estate Investment Trusts, REITS, y son instrumentos como fondos de propiedades comerciales que se pueden comprar a través de la bolsa de Estados Unidos. Entonces, mucha gente lo que hace es comparar la inversión privada a través de fondos privados versus la inversión pública a través de la bolsa de comercio. ¿Cuál es mejor? ¿Cuáles son las características de cada uno de ellos? Bueno, vamos a ver primero las ventajas de los REITs. La primera ventaja de los REITs es la baja barrera de entrada. Es muy fácil comprar un REIT. Uno necesita una cuenta en un broker online norteamericano que se puede abrir en forma online, de forma muy fácil, sin requisitos de entradas, y luego con 100, 200, 500, $1000 ya puede comprar cualquier REIT que quiera. Hay que seleccionar, hay un montón de REITs cotizando. Los REITs cotizan como las acciones, tienen un precio que va variando todos los días, y uno puede, por ejemplo, comprar un REIT de inversiones hoteleras, de inversiones industriales, de propiedades en segmentos Unidos, o sea, tiene muchas alternativas. Entonces, la primera ventaja de los REITs es la baja barrera de entrada. La segunda gran ventaja de los REITs es la liquidez. Uno puede comprar y vender REITs todo el tiempo. Eso es muy difícil hacer con la propiedad inmobiliaria comercial. Es casi imposible, digamos, porque uno está atado a ese tipo de propiedades. Tiene que comprar un comprador para poder venderlas. Entonces, la liquidez es la segunda ventaja de los REITs. La tercera ventaja de los REITs es que uno no se encarga de la administración. Hay un administrador del REIT que es el responsable a llevar adelante el REIT, por lo tanto no tiene que lidiar con inquilinos, con arreglos de caños, etcétera, como si usted fuese dueño de un departamento que se lo tiene que alquilar directamente a un inquilino. Esas son las principales ventajas de los REITs. ¿Cuáles son las ventajas de los fondos privados? Bueno, lo primero es que los fondos privados tienden a quedarse con las mejores propiedades. ¿Por qué? Porque tienen más tiempo para comprar, tienen menos regulaciones, pueden negociar mucho mejor con el vendedor, es decir, pueden aprovecharse de las ineficiencias del mercado de una forma mucho más marcada que los REITs, que tienen que comprar muchas propiedades y no tienen tiempo para negociar y para estudiar cada detalle de la propiedad que compran. Entonces, esa es la gran ventaja de los fondos privados. La segunda gran ventaja, y una de las que más me gusta, es que tiene mayor protección entre las caídas del mercado. Últimamente lo que termina pasando es que cuando la bolsa cae, es decir, cuando las acciones caen, los REITs caen. Si hay una crisis en el mercado, si Trump se despertó de mal humor y pone un tweet que pone en pánico a todo el mundo, todas las acciones del mundo caen. Bueno, las acciones de los REITs, los precios de las acciones de los REITs también caen. En cambio, cuando uno compra inversiones inmobiliarias directas, no tiene ese problema, tiene mucha menos correlación con los precios de las acciones. Entonces, me da más protección, me permite diversificar mi portafolio de una forma mucho más inteligente y mucho más segura. El tercer punto es beneficios impositivos. Tengo beneficios impositivos importantes que puedo aprovechar cuando yo soy dueño de propiedades comerciales directamente, y puedo postergar el pago de impuestos y puedo aprovecharme de las amortizaciones, que son muy importantes. El otro punto es mayor potencial de rendimiento. Las propiedades privadas tienden a tener mayor potencial de rendimiento porque el flujo de ingresos tiende a venir de dos lados. Por un lado, por los flujos corrientes de la propiedad, por el alquiler de la propiedad, y por otro lado, por la apreciación de la cuota parte, por la apreciación del precio de la propiedad, cosa que con los REITs es mucho más difícil porque están muy diversificados y no compran con tanta disciplina como las propiedades comerciales. Entonces, ¿son preferibles las propiedades, los fondos de inversión privados de real estate? En general sí, es muy difícil dar un consejo general para todos los inversores, pero en general es preferible. A mí me gustan mucho más los fondos privados y las propiedades comerciales privadas
porque tienen 6 elementos que son para mí los más importantes. Lo primero, que uno es dueño directo de la propiedad. Con el REIT la propiedad es muy indirecta, hay muchas sociedades en el medio. En cambio, cuando uno compra una propiedad comercial directa, cuando uno es parte de un fondo privado, el fondo privado es dueño de la propiedad directamente, o el comprador, el inversor individual compra la propiedad directamente, y eso le da mucho mayor margen de maniobra. El segundo punto, y muy importante, es que los fondos privados tienen comisiones mucho menores que los REITs. Los REITs pueden tener comisiones que llegan al 17% del valor total. ¿Cómo se llega a este valor? Bueno, tienen 6% de comisión de venta. Cada vez que el REIT compra algo tiene que pagar un 6%. Comisión de management 3,5%. Gastos de organización y administración tienden a ser al 2,5%. Costo de adquisición 1,75%. Y gastos por nuevas adquisiciones 1%. Es decir, algunos REITs tienen costos altísimos. Por eso está el tercer punto: tienden a tener menores retornos de dividendos, mientras los REITs públicos tienden a dar alrededor de un 3% anual. Los REITs privados arriba del 5% anual. Parece poco, pero esto llevado a muchos años es realmente mucho. Los REITs tienen mayor volatilidad que los fondos privados. Eso es una gran ventaja de los fondos privados. Los fondos privados tienden a tener un mayor control y mayor auditoría que los fondos públicos. Los fondos públicos es cierto que tienen mucho mayor auditoría a nivel de la sociedad holding, pero no se sabe qué pasa en las pequeñas propiedades que estos fondos tienen abajo. Y el sexto punto, el REIT suele tener mucho apalancamiento, mucha deuda, cosa que lo hace mucho más arriesgado. En cambio, el fondo privado en general no tiene apalancamiento. Los que tienen apalancamiento son las propiedades puntuales, pero no el fondo como fondo, versus el REIT, que sí puede tener apalancamiento derecho. Por lo tanto, yo siempre recomiendo que dentro de la cartera de cada inversor incluyan a los fondos privados de real estate, porque tienen ventajas que los REITs en general, y como vimos en este episodio, no tienen. Así que no duden, inviertan en propiedades comerciales de Estados Unidos y globales, y dentro de esa estrategia también tengan los fondos privados. Muchas gracias por escuchar. No dejen de poner todas las preguntas que tengan abajo en los comentarios, o nos manden un email o un mensaje, y vamos a estar muy contentos de contestar todas esas cuestiones. Un abrazo y nos vemos pronto. Chau.